Well, good morning. It is a blessing to be here with you all this morning. Esta mañana es un privilegio estar con ustedes. You know, I only know a few of you by name and by face, Solamente conozco a algunos de ustedes por nombre, but my heart and my prayers have been a part of this church for a long, long time. pero mi corazón ha sido parte de esta iglesia por mucho, mucho tiempo. And, you know, I remember when this church was a small fellowship just down the street in the upstairs room right over there. Recuerdo cuando esta iglesia era un pequeño grupo en hogar ahí cruzando el Boulevard Guerrero. You know, 30 or so people would be crammed into this little room. Eran como 30 personas ahí, todos apachurrados en un cuartito. Right, and Pastor Mike still always did a band this big Y el pastor Mike siempre tenía una banda así de grande, on a stage that was like 5 feet wide. pero el escenario era nada más de unos 3 metros de ancho. And I remember watching God just bless this fellowship. Y vi cómo es que Dios iba bendiciendo a este grupo. And then God provided the other location on the opposite side down the street. Y luego Dios les proveyó de la otra localidad al otro extremo del boulevard. And then I remember coming and painting the sanctuary down there. Y recuerdo haber venido y estar pintando el santuario en aquel lugar. Then I remember coming and Mike saying, we need more room, so they got the downstairs, they built the upstairs, they built the cafe. Y luego el pastor Mike decía, ¿sabes qué? Ya no cabemos aquí. Y comenzaron a usar la parte de abajo que conocemos como la roca, luego el café en el otro edificio. And I remember talking to Pastor Mike for a number of years as he was saying, you know, we need another place. Y luego al estar platicando con el pastor Mike por algunos años, él decía una y otra vez, necesitamos otro lugar. As God was blessing and this church outgrew that location. Y a medida que Dios bendecía, la iglesia creció más grande que el local. And I remember getting the word that finally God provided this location. Y recuerdo cuando finalmente me dijeron, Dios ya proveyó de un nuevo lugar. And I remember driving down here and looking at this. Of course, it was, you know, the walls weren't there. It was completely empty. Y recuerdo haber venido cuando este edificio estaba vacío, no había esa pared, estaba simplemente en un salón. And so blessed to see what it's become over the years. Y ahora me siento tan bendecido de ver lo que Dios ha hecho a través de los años. And how God has made this home for you guys. Y cómo es que Dios ha hecho este hogar para cada uno de ustedes. You know, so I've been a part of this church for a number of years. Así que he sido parte de esta iglesia por ya muchos años. And so blessed to be here with you this Y morning. me siento muy bendecido de estar con ustedes esta mañana. And honored to fill this pulpit. Y me siento honrado de estar aquí en este púlpito. You know, you are a blessed church. Ustedes son una iglesia bendecida. First and foremost because you have an amazing God. En primer y sobre todo porque tienen un Dios maravilloso. But second, you have a great pastor. Y en segundo lugar tienen un gran pastor. Amen. I love Pastor Mike and I love the other pastors at this fellowship. Amo al pastor Mike y amo a los demás pastores de esta iglesia. And I know how much they love each one of you. Y yo sé cuánto ellos le aman a ustedes. And I praise God what he has done in this place. Y yo alabo a Dios por lo que Él ha hecho en este lugar. So this morning we're going to talk about something that's dear to my heart. Y esta mañana estaremos hablando de algo que es muy preciado en mi corazón. We're going to talk about God. Vamos a hablar acerca de Dios. And in particular, we're going to talk about the holiness of God. Y en particular vamos a hablar de la santidad de Dios. And I want to start off by saying this, Y quiero iniciar diciendo lo siguiente. that no matter how well I do up here this morning, Sin importar qué tan bien haga mi trabajo al enseñar, I will fail. voy a fracasar. I will fail. Voy a fracasar. And this is why. Y te voy a decir el por qué. Because we are trying to define the infinite to the finite. Porque voy a intentar definir lo infinito a seres finitos. And no matter how many words I could think of, Y sin importar la cantidad de palabras que yo pueda pensar, no matter how many stories or analogies I can think of, sin importar la cantidad de historias o analogías que yo pueda darles, I will fall short of describing accurately who God is. me voy a quedar corto con el propósito de describir adecuadamente quién es Dios. You know, Leonardo da Vinci painted that famous painting of the Last Supper. Leonardo da Vinci, él fue el que dibujó esa pintura muy famosa y conocida como la Última Cena. And he shares kind of the
timeline, the story of how this painting came into being. Y él comparte la historia de cómo es que esta pintura llegó a existir. And he explains how, the painting was pretty easy for him to do. Y él dice que la pintura en realidad en general fue algo fácil para hacer, He said until he got to the faces. hasta el momento en que tenía que dibujar los rostros. And then he says, he painted the faces of the disciples, Entonces él dice que estaba pintando los rostros de los discípulos, but there was one face that still remained blank. pero había un rostro que todavía él quedaba en blanco, aún no lo pintaba. And he's recorded as saying this, there is no use, I cannot paint Jesus. Y de acuerdo a sus palabras dijo, ¿sabes qué? Esto es inútil, no puedo pintar a Jesús. And he says, just in a moment of just kind of frustration, of just wanting to be done, he quickly just painted a face. Y dice que en un momento de frustración, simplemente ya por el deseo de terminar con la obra de arte, dibujó ese rostro. And that's kind of how I feel standing up here this morning. Y es la misma manera en la que me siento yo esta mañana frente a ustedes. That no matter how much I try, I will fail. Sin importar cuánto lo intente, voy a fracasar. I suppose one of the hardest things to understand about God Me imagino que una de las cosas más difíciles de entender en cuanto a Dios as humans is his eternity, es como humanos el poder entender su eternidad or that he's infinite, o que Él es infinito. right? Because when we try to grasp what that means, Porque cuando tú y yo intentamos entender lo que esto significa, you see, we have a brain problem. Our brains are not that big. tenemos un problema de nuestro cerebro. Nuestro cerebro no es lo suficientemente grande para comprenderlo. But isn't it true when we look at the fact that God is infinite or But- God is eternal, Pero no es cierto que cuando observamos el hecho de que Dios es eterno o infinito, that we feel very, very small? que tú y yo nos sentimos muy, muy pequeños. Amen? Right? God is infinite, and then we realize, wow, how small we are. Cuando te pones a meditar en que Dios es infinito, te das cuenta, híjole, qué pequeño soy yo. But when we talk about the holiness of God, Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, we don't just have an intellectual problem to deal with. no solamente tenemos un problema intelectual que tenemos que enfrentar, We don't just have a problem that our minds can't fully grasp this. no solamente es un problema para nosotros que nuestra mente no alcanza a comprender este tema, We also have a personal problem. también tenemos un problema personal. Because when we look at the holiness of God, Porque cuando observamos la santidad de Dios, we don't just feel small, we feel vile. no solamente nos sentimos pequeños, pero también nos sentimos viles. Because when we look at the holiness of God, it contrasts how unholy we are. Porque cuando observamos la santidad de Dios, contrasta con nuestra falta de santidad. Because we are fallen people. Porque nosotros somos gente caída. We are fallen in every sense of the word. Nosotros somos caídos en todo el sentido de la palabra. We're fallen mentally. Somos mentalmente caídos. We're fallen Somos spiritually. espiritualmente caídos. Right? We're fallen in every aspect of our lives. Somos caídos en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Right? Physically, Físicamente in every way possible. y en cualquier forma posible. And so when we come to the holiness of God, Así que cuando venimos a la santidad de Dios, it reminds us how unholy we are. nos recuerda lo poco santos o lo no santos que somos. Right? Now, we're going to open up to Exodus chapter 15. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 15. And I want us, this morning, Y esta mañana we're going to do a little interaction. vamos a tener un poco de interacción entre nosotros. And throughout this message, Y a través del mensaje, I'm going to ask you a question, yo les voy a hacer una pregunta. and I want you guys to give me the answer. Y espero que ustedes me den la respuesta. And I want you to shout it as loud as you Y can. quiero que al dar la respuesta lo hagan lo más alto posible. When it comes to the holiness of God, Cuando se trata de la santidad de Dios, we have a problem. tenemos un problema. How do we define this? ¿Cómo podemos definir la santidad de Dios? What does holiness mean? ¿Qué significa la palabra santidad? Right? Well, a lot of times what comes to our mind is, perfection, Muchas veces lo que viene a nuestra mente es la palabra perfección purity, o pureza, right? Moral perfection. una perfección moral. And that's true. Y eso es verdad, That's what it means. es lo que significa.
But you think about the angels flying around the throne there in Isaiah. Y cuando meditas en los ángeles que vuelan alrededor del trono, ahí descritos en el libro de Isaías, Crying out, holy, holy, holy. y que claman, santo, 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 Do you think they're just saying, well, morally perfect, morally perfect, morally perfect? ¿tú crees que lo que están diciendo es, oh, Dios es perfecto moralmente, perfecto moralmente? I don't think that quite defines it all. Yo no creo que esta palabra, esta definición sea justa completamente, Right? Is morally perfect. porque es perfecto moralmente. Because you have objects, say, remember in the tabernacle? Porque, por ejemplo, tienes objetos que puedes observar como el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Right? All the things that were in there were declared to be holy. Todas las cosas que estaban dentro del tabernáculo eran declaradas o consideradas santas. Right? For example, one of the items was a shovel they would use for the coals. Por ejemplo, dentro del tabernáculo había una pala que se usaba para revolver el carbón. Well, is the shovel morally perfect? ¿Acaso la pala esa que se usaba era moralmente perfecta? Well, it has no morality. It's just a shovel. No, no tiene moralidad, es simplemente una pala. Right? And that takes us to the second thing that pops into our mind. Entonces, esto nos lleva a la segunda cosa que viene a nuestra mente. Holiness means to be separate. Que ser santo significa también ser separado. Right? And what made that shovel holy was it was separate. Y lo que hacía esa pala en el tabernáculo santo era de que era una pala separada para un uso exclusivo. That shovel was set apart for a specific use. Era esa pala separada o apartada para un uso en particular. You were not allowed to go grab the shovel and go off into the desert and dig a hole. No se te permitía agarrar esa pala, ir al desierto y escarbar un hoyo, Because that was a holy shovel. porque esa era una pala santa. Right? It was a separate shovel. But are the angels flying around the throne crying out separate, separate, separate? Así que la pala era un objeto apartado. Pero regresando a la imagen de los ángeles clamando a Dios, ¿acaso decían que Dios es separado, separado, separado? I just don't feel it takes us far enough. Y aún así no siento yo que esa definición nos lleve lo suficientemente cerca. Both are true, Ambas son verdaderas, but they're falling short. pero aún así que se quedan cortas para describir santidad. And so when we come to seek to define what in the world we mean by when we say God is holy, Así que cuando llegamos al punto de decir qué queremos decir nosotros con la palabra que Dios es santo, we have this problem tenemos este problema. because we find that holiness, it means a lot of things. Porque descubrimos que la palabra santidad entonces significa varias cosas. It's got depths of meaning. Tiene significados más profundos. And at its very core, Y en su origen o en su núcleo, we could just simply say holiness is a synonym for God. y podríamos decir simplemente que la santidad es un sinónimo de Dios. In other words, when we say God alone is holy, Así que cuando decimos que Dios por sí mismo es santo, what we are saying is God alone is God. y lo que estamos diciendo en realidad es que Dios en sí mismo es Dios. And here's what I mean by that. Y esto es lo que quiero decir con esto. Exodus chapter 15, Éxodo capítulo 15, verse 11. versículo 11. It says this, "Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders?" Dice lo siguiente: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No one, Nadie. right? It's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. Who is like you among the other gods? La pregunta es: ¿quién es como tú entre los dioses? And we Y say, la respuesta es: no one. nadie. God is holy. Dios es santo. Over and over and over again in the Bible, we hear this phrase, there is no one like the Lord. Una y otra vez escuchamos esta frase en la escritura: no hay nadie como el Señor. Because when we say God is holy, what we're saying is God alone is God.
Porque cuando nosotros decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo es que Dios en sí mismo es el único Dios. He alone is morally perfect. Él en sí mismo es moralmente perfecto. He alone is pure, Él en sí mismo es puro. right? He alone is God, Él en sí mismo es Dios. right? When we say God is holy, Cuando nosotros decimos que Dios es santo, and all of the other attributes we define of God, y cuando pensamos en los otros atributos que definen quién es Dios, every one of those attributes is there because, well, God is holy. cada uno de esos atributos existen y son parte de Dios porque Dios es santo. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con eso? Well, for example, we talk about God as being a triune God, Por ejemplo, nosotros hablamos de que Dios es un Dios triuno. right? We say that God exists as three persons, Father, Son, and Holy Spirit, Lo que decimos es que Dios existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. right? Each person is fully God, but yet there's one God. Y lo que decimos de que cada persona es 100% Dios, pero a la vez solamente hay un solo Dios. Right? That's a concept we could try to study and we'll never fully understand. Este es un concepto que queremos estudiar y lo hemos hecho, pero no lo alcanzamos a comprender en su totalidad. Here's my question. La pregunta es la siguiente. Show me another being that is triune like our God. Muéstrame algún otro ser que es triuno como nuestro Dios. And we say, Y nosotros respondemos, no one. nadie. Right? We talk about God being infinite. Nosotros hablamos de que Dios es infinito, Right? He's infinite. que Dios es infinito, no tiene final. It never ends. Nunca termina Dios. We talk about God being eternal, Hablamos de que Dios es eterno, having no beginning, having no end, que Dios no tiene ni principio, no tiene final. existing outside of time because he created time. Él existe fuera del tiempo porque fue Dios quien creó el tiempo. Show me another creature, show me another being that is infinite and eternal like this God. Muéstrame tú algún otro ser, alguna criatura que sea eterna e infinita como nuestro Dios. And what's our answer? Y la respuesta es No one. nadie. There is no one like this God. No hay nadie como este Dios. We talk about him being omnipotent, him being all powerful. Hablamos de que Dios es omnipotente, en otras palabras, todopoderoso. Right? Well, I have power. Oh, yo tengo poder, Right? de I Dios. have muscles. I could pick up some Tengo stuff, right? fuerza, puedo levantar cosas. They're bigger than Pastor Mike's muscles, of course. Obviamente que la fuerza de él es más que del pastor Mike. Right? We have power. Well, an atomic bomb. Well, that's powerful, Oh, right? cuando pensamos en la bomba atómica, una es poderosa, ¿cierto? The power of an atomic bomb is an insult to God Pero el poder de la bomba atómica es un insulto al poder de Dios. because he's infinitely more powerful. Porque Dios es infinitamente más poderoso. So here's my question. Aquí viene la pregunta. Show me another being that is infinitely powerful like this God. Muéstrame algún otro ser que sea infinitamente poderoso como nuestro Dios. What's our Y la answer? respuesta es No one. nadie. There is no one like the Lord because he is holy. No hay nadie como el Señor porque Él es santo. Right? We talk that he's immutable. He's not movable. Él es también, Dios es inmutable. Él no se mueve, no cambia. We talk about him being omnipresent, that he is present everywhere. También hablamos de que Él es omnipresente, que Dios está en todo lugar. We talk about him being omniscient, that he knows everything. Sabemos también que Dios es omnisciente, que lo sabe todo. Show me another being that is those things like our God. Y muéstrame tú algún otro ser que sea todas estas cosas como lo es nuestro Dios. You see, because he alone is holy. Porque solamente Dios es santo. So when we say God is holy, we are saying God alone is God. Así que cuando nosotros decimos que Dios es santo, lo que estamos diciendo solamente Dios es Dios. We're saying there is no one like our God Lo que decimos es que no hay nadie como nuestro Dios, because he is holy. porque Él es santo. You see, that's why idolatry is such a wicked thing. Es por eso que la idolatría es algo tan perverso, That we would even think it's okay to build a statue or something and say, this is God. es el horror de nosotros pensar de que al edificar una estatua o alguna otra cosa y digamos, así es Dios. I don't care if you gather all the fine precious metals and jewels and anything you could find and build the most
the biggest and most beautiful statue ever, Sin importar que tú acumules todos los metales, los más preciosos, las piedras más preciosas, y hagas de ello la estatua más preciosa jamás existente, it would be an insult to God. esto sería un insulto a Dios. You see, what happened when Moses is up on the mountain talking to God? ¿Recuerdas tú lo que sucede cuando Moisés está en la montaña hablando con Dios? Israel's down there. Israel se encuentra al pie de la montaña. They gather all the gold. Ellos right? reúnen todo el oro que poseen They build a beautiful statue of a calf. y edifican una estatua hermosa de un becerro. And they say, this is the God that brought us out of Egypt. Y luego dicen ellos, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. What? ¿Qué? That's the God that brought you out of Egypt? ¿Ese es el Dios que te sacó de Egipto? And God's up on the mountain saying, Moses, get out of my way. Y Dios en ese momento que se da cuenta en la montaña le dice a Moisés, Moisés, hazte a un lado. They're insulting my holiness. Me- They're saying I'm a cow. Están insultando mi santidad y me están comparando a una vaca. That is not okay. Eso no está bien. Because there is no one like our God. Porque no hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God, and anything we set up is an insult to Him. No hay nadie como nuestro Dios y cualquier cosa con la que le comparemos es un insulto para Él. This is so important for us to understand. Esto es muy importante que lo entendamos. I'm going to name two creatures, Voy a mencionar dos criaturas. and I want you to tell me which one is more like God. Y quiero que me digas tú cuál de las dos se parece más a Dios. The first creature Aquí viene la primera criatura. is the seraphim that is flying around the throne, crying out, holy, holy, holy. Son los querubines que están alrededor del trono cantando, Santo, Santo, Santo. That's the first creature. The second creature is a rat crawling around out there in the sewer. Y la segunda criatura es una rata en las alcantarillas. Which one of those is more like God? ¿Cuál de esas dos criaturas es más parecida a Dios? Neither, Ninguna. right? He is not like anything. Dios no es como nada que existe. Right? Even this glorious archangel that if he was to come and stand in our midst, all of us would pass out in fear. Incluso si un arcángel glorioso en este momento estuviese aquí y lo vemos, todos nos desmayamos del terror. He is not closer to being like God than the rat. Este ser tan hermoso no tiene lo mínimo cercano a parecerse a Dios, al igual que una rata. Because there is no one like our God. Porque no hay nada ni nadie como nuestro Dios. You see, it's not a measurable distance. Porque no existe una distancia medible. You see, God is not like us, just a little bit bigger. Porque Dios no es como nosotros, solamente un poquito más grande. It's an immeasurable distance. No existe una medida en distancia. In fact, even calling it a distance or using that word distance is incorrect. Incluso simplemente el hecho de pensar en una distancia o en una medida, ya estamos mal. He is not like us at all. Porque Dios no es como nosotros en ninguna forma. It's not like, well, the archangel's here and the rat, well, that's way, way, way down there, and he's right over here. No es como digamos, el arcángel está aquí a esta distancia, la rata sí está muy lejos hasta la pared, y Dios está como está esa pared. Right? That's wrong. Está mal eso. It's not a measurable distance. He is holy. He is not like us at all. No hay distancia medible. Él es santo. Él no es como nadie de nosotros. Right? I love how the Jewish theologian describes it. Me gusta cómo lo describe el teólogo judío. How he describes the holiness of God is the otherness of God. Él describe la santidad de Dios como lo otro de Dios. He's completely other. Él simplemente es otro. He's completely different. Él simplemente es diferente. He's completely unique. Él es único. He is holy. Él es santo. Right? Who among the gods is like you, O Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, and working wonders? ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? You see, when this was written, the other gods that they're referring to, they were powerful gods in their minds. Porque cuando esto se escribe, se está refiriendo a unos dioses que en la mente de los egipcios eran dioses poderosos. These were the great gods of Egypt, Estos eran los grandes dioses de Egipto. right? The gods that they were raised under.
Eran los dioses con los cuales fueron creados. And remember, God just brought to nothing the Pharaoh. Y recuerden ustedes en la historia que Dios hizo añicos a Faraón, Who in the people's mind was God, or was ¿Quién? a God, quien en la mente de los egipcios el Faraón era un Dios. right? And God just took him out, Y Dios simplemente lo elimina. right? When Pharaoh looks at Moses and says, "Who is your God that I should obey him?" Y Faraón, recuerdan ustedes, le dice a Moisés, ¿quién es ese Dios a quien yo debería obedecer? Pharaoh in his pride saying, "Who is this God?" I'm challenging him to a duel. Es en el orgullo de Faraón, él decía, ¿quién es este Dios? En este momento lo desafío a un duelo. You don't want to do that, Pharaoh, No quieres hacer eso, Faraón, because this God is not like any other God. porque este Dios no es como ninguno de tus dioses. The plagues come. Again. The plagues come, Vienen las plagas. right? Egypt is just annihilated. Egipto en ese momento es aniquilado. And finally, the Red Sea. Finalmente llegan al Mar Rojo. Pharaoh, in his last effort of triumph, Y Faraón, en su último esfuerzo de adquirir la victoria, is pursuing him. está en persecución de los israelitas. I'm going to take you out. Te voy a eliminar. And this God Y este Dios goes, "No, dice, no, you're not. tú no lo vas a hacer. Watch this." Parts the Red Sea. Observa esto y abre el Mar Rojo. Israel walks through on dry land. Israel cruza en tierra seca. Pharaoh, you know what? We're going to go after them. Y Faraón dice, vamos tras ellos. And the Red Sea, God takes them out. Y el mar se cierra y en ese momento Dios lo elimina. So with that understanding, who is like you among the gods? Así que con ese entendimiento se hace la pregunta, ¿quién como tú entre los dioses? The children of Israel are sitting there going, "No one." Y los hijos de Israel sentados escuchando la pregunta retórica dicen, nadie. Because they clearly saw the power of this God. Porque ellos claramente observaron el poder de este Dios. Here's another verse I want you to look at. Aquí viene otro versículo que quiero que observes. Open in your Bibles, it'll be up on the screens. Yeah, go ahead. 1 Samuel chapter 2 verse 2. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, está ahí en tu pantalla si quieres también buscarlo en tu Biblia. I love this verse. Me gusta este versículo. This is a verse you should have memorized. Este es un versículo que deberías memorizar. It says this, "There is no one holy like the Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God." No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. There's our phrase again, "There's no one like the Lord." Aquí viene la frase de nuevo, no hay nadie como el Señor. Right? But then he goes on. Pero luego continúa He says, "There is no rock like our God." y dice al final del texto, no hay refugio como el Dios nuestro. I put this verse in here because I want this to minister to us. Y he puesto este versículo ahí porque quiero que este verso ministre a nuestras vidas hoy. You see, this truth of the holiness of God is not just an intellectual pursuit. Lo que quiero que entiendas es que esta verdad de la santidad de Dios no solamente es un concepto intelectual. It's not so you can just get an A on some Bible college test. No solamente es para que tú digas, ya voy a pasar un examen y me voy a sacar un 10 en el colegio bíblico. But when your life is falling apart, Pero cuando llega el momento en que tu vida se está desmoronando, when trial hits your life, cuando la tribulación golpea tu vida, when you're faced with loss, cuando te encuentras o enfrentas la pérdida, right? When you find me in an ash heap, cutting boils off my body like Job, y cuando tú me veas a mí, por ejemplo, sentado en cenizas como Job, quitándome las llagas de mi piel, don't come and give me 10 steps to feel better about myself. no vengas y me des 10 pasos para hacerme sentir mejor de mí mismo. Don't come and tell me how good of a person I am. No vengas y me digas qué buena persona soy. Come and read this verse to me and tell me about the rock that is our God. Ven y léeme este versículo y háblame del refugio, la roca que es nuestro Dios. Tell me about the strong tower that the righteous run into. Háblame de la torre fuerte a la cual el justo puede acudir.
Tell me about this God who is not like anything else. Háblame de este Dios que no tiene igual en este mundo. You see, you could put your faith in a person. Tú puedes depositar tu fe en una persona. The problem is that person is just like you. El problema es que esa persona es exactamente como tú. He's just like you. Es como tú. You're all messed up. Guess what? I'm all messed up. Tú crees que estás mal y estás arruinado. Adivina qué, yo también. You put your faith in me, I'm going to let you down. Si tú pones tu fe en mí, yo te voy a decepcionar. Because I'm a sinner just like you. Porque yo soy pecador al igual que tú. You put your faith in Pastor Mike, he's going to let you down. Si tú depositas tu fe en el pastor Mike, él te va a decepcionar. He's a man just like Él you. es un hombre, un humano al igual que tú. Right? But the good thing about your pastor La buena cosa, o el aspecto bueno de tu pastor, is he recognizes that. que él sabe eso. And he says, don't put your faith in me. Y él te dice, no pongas tu fe en mí. But let me tell you about this rock that is our God. Pero déjame hablarte de esta roca, quien es nuestro Dios. When your world is falling apart because you've built it upon sand, Cuando tu mundo se está desmoronando porque lo edificaste sobre la arena, and the storms of this life are just demolishing your world, y las tormentas de esta vida están demoliendo tu mundo, you don't need somebody to come and pat you on your back no necesitas a alguien que venga y nada más te dé unas palmaditas en la espalda. and say, oh, you know, it's okay, brother. Y te diga, hermano, todo está bien. You're a good person. Eres buena gente. You have a nice smile. No tienes una sonrisita muy Right? linda. You tell me about God. Háblame de Dios. Tell me about the creator of the universe, the one who sits upon the throne that is all sovereign. Háblame del creador de todas las cosas sentado en su trono como el soberano. Tell me about this rock. Háblame de esta roca. Isaiah chapter 40, verse 25. Vamos a Isaías capítulo 40, verso 25. It says this in chapter 40, verse 25. Isaías 40, verso 25. To whom will you compare me, or who is my equal, says the Holy One. Lift up your eyes and look to the heavens. Who created all these? Who brings out the starry hosts one by one and calls each by name? Because of his great power and his mighty strength, not one of them is missing. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? There's our- Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. There's our questions again. Ahí están nuestras preguntas de nuevo. Whom will you compare me, or who is my equal? ¿A quién me compararéis o a quién es mi igual? Dice Dios. And we say, Y nosotros decimos, no one. nadie. Right? We shout it, bring it. Lo gritamos fuerte, ¿quién es como nuestro Dios? There is no one like our God. No hay nadie como nuestro Dios. Right? Whom will you compare me? Who is my equal? ¿A quién me compararéis? ¿Quién es igual a mí? Right? Then what does he go on? Look at the heavens. Y luego continúa Dios diciendo, mira los cielos. Look at the stars. Look at the galaxies. Observa las estrellas, las galaxias. Who put them there? ¿Quién las puso ahí? Who calls each by its name? ¿A quién las llama a cada una por su nombre? Can you name another that can do this? ¿Puedes tú mencionar algún otro que hace esto? I love God's boasting. Aquí me encanta porque Dios está alardeando. Right? God's just he's being gangster about this. Y Dios aquí está como cholo, simplemente alardeando todo, ¿no? Right? Who is powerful like me? ¿Quién es tan poderoso como yo? Dice el Señor. You see, I talk like that. Bueno, si yo hablo así, Look how powerful I am. oh, mira lo poderoso que Right. soy. I'm amazing. Oh, yo soy asombroso. That's called pride. Eso se llama orgullo. When God does it, Pero cuando Dios lo hace, it's called right se llama verdad, because he can back it up. porque Él puede respaldar lo que dice. And that's what he's doing here. Y es lo que Dios está haciendo aquí. He's saying, name another that can do this. Y Él dice, a ver, nombra a otro que pueda hacer lo que yo hago. And we say, Y nosotros decimos, no one. nadie. Amen? Right? I always get afraid when somebody says God is like. Siempre me da temor cuando alguien dice, Dios es como... Because the next phrase is, no, he's not. Porque la siguiente frase es, no, Dios no es así.
He's not like anything at all. Dios no es como nada en este mundo. Now, it's true in a very limiting sense, Esta frase podría ser verdad solamente en un sentido muy limitado. right? The Bible has to give us language to help us understand what God is like. La Biblia nos da un lenguaje que simplemente nos ayuda a entender un poquito cómo es Dios. So it'll say things like, well, God reveals himself like a father, Y encontramos en la escritura que dice que Dios se revela a sí mismo como un padre. right? But there is no father like this father. Pero tenemos que ser honestos, no hay ningún padre en este mundo como nuestro padre. That needs to be said. Eso tiene que ser dicho, Because some of us might have had a horrible father. porque algunos de nosotros pudimos tener un padre terrible. Some of you might even be a horrible father. Algunos de ustedes son ese padre terrible. Right? But there is no father like this father because he is holy. Pero no hay padre como nuestro padre porque Él es santo. He's a perfect father. Él es el Padre perfecto. He is unique. Él es único. He's not like anything else. Él no es como nada en este mundo. You see, in Exodus chapter 3, En Éxodo capítulo 3, Moses is standing there talking to God. Moisés está ahí de pie hablando con Dios. And Moses says, okay, well, go tell, or God tells Moses God tells Moses to tell Pharaoh to let his people go. Y Dios le dice a Moisés que le diga a Faraón que deje salir a su pueblo. Right? And God says, okay, well, when I go to them, I go to Israel, who do I say sent me? Entonces Moisés le pregunta, bueno, cuando vaya a Israel y les platique todo esto, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? He says, what is your name? Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? In other words, what are you like? En otras palabras, Moisés le pregunta, ¿cómo eres? ¿A quién te pareces? Give me something that I can tell them. En otras palabras, le está diciendo Moisés, dame algo That que yo will les pueda describe- dar a ellos, that- que describa quién eres, That will describe you. que te pueda describir. And God, well, he has a problem there. Y entonces Dios se encuentra con un dilema, You see, I can say, well, I'm like him. porque yo como humano puedo decir, soy como él, I'm like all of you. y soy como cada uno de ustedes. I can point to 7 billion other examples on this earth of people like me. Y yo podía señalar a 7 billones de ejemplos en este mundo de personas como yo. God has no one to point to. Pero en ese momento que se le hace la pregunta, Dios no tiene a nadie a quien señalar. Who does he point to? ¿Y a quién señala Dios? He says, Moses, I am who I am. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. And Moses and all of us are scratching our head going, what does that mean? Y todos nosotros al escuchar eso nos rascamos la cabeza y ¿eso qué significa? What God is saying is, I am holy, Y lo que Dios está diciendo, yo soy santo. right? I am God, Moses. En otras palabras, Dios le dice, yo soy Dios, Moisés. That's what you need, Es lo único que necesitas. right? He is God. There is no one like him. He Él is es holy. Dios, no hay nadie como Él es santo. I want to give us 3 applications Quiero darte 3 aplicaciones to think through. para que las medites. Now, you could draw hundreds and hundreds of applications from Ahora, de esta enseñanza puedes sacar cientos y cientos de aplicaciones, this, but we're just going to pick 3. pero solamente vamos a hablar de 3. The first one I've already mentioned, La primera ya te lo mencioné, but I want to come back to it because it's powerful. pero quiero regresar a ella porque es muy poderosa. And the first one is this. It's not an intellectual pursuit. Y en primer lugar es esto, que el entender la santidad de Dios no es una búsqueda intelectual. It's not just so you can be smarter and know more things about the Bible. No es para que tú te sientas más inteligente y sepas más cosas de la Biblia. But knowing this and understanding this is our hope. Pero el entender la santidad de Dios y reconocerla, esa es nuestra esperanza. It's where we draw our strength. Es de ahí donde sacamos nuestra fortaleza. You see, all the medicine in all the world, Porque toda la medicina en el mundo, all the counseling you can get is not strong enough. toda la consejería que puedas recibir no es lo suficientemente fuerte. You must know God. Necesitas conocer a Dios. You must learn from God. Necesitas aprender de Dios. You must put your faith in God to have any victory at all. Necesitas tener fe en Dios si es que deseas victoria en tu vida. If you want any hope to get your life back on track,
it's God. Si tú necesitas o estás buscando la esperanza de que te ayude a regresar en el camino correcto, la esperanza es Dios. Right? Self-help programs, there's good things in them, Hay programas de autoayuda, sí, ciertas cosas son buenas de ellos. but they will not take you far enough. Pero estos programas no te van a llevar lo suficientemente lejos. You need God. Tú necesitas a Dios. You need God. Necesitas a Dios. A God who is not like any of us. Un Dios que no es como nadie más en el mundo. Don't put your trust, your hope in a man. No pongas tu confianza y tu esperanza en el hombre. You see, I love Isaiah chapter 6. Me gusta Isaías capítulo 6. We mentioned earlier. Lo mencionamos anteriormente. It starts off and it says, in the year that King Uzziah died. La manera que inicia el capítulo dice así: en el año en que el rey Usías murió. Isaiah says, I saw the Lord. Isaías dice: yo vi al Señor. Right? I saw the King. Yo vi al rey. And it's drawing a comparison. Y ahí está haciendo una comparación. In the year that King Uzziah died, En el año en que el rey Usías murió, I saw the one king that will never die. vi al rey que jamás morirá. I saw the one king that will never be dethroned. Vi al rey que jamás será destronado. I saw the king who is unlike any king He before. visto al rey que no es como ningún otro rey antes. I saw the king He visto al rey, who's never going to die. al rey que jamás morirá. And for those that are in his kingdom, there is great hope. Y para aquellos que estamos en su reino, esto es de gran esperanza. There is great security knowing our king sits upon the throne now and forevermore. Hay gran seguridad para nosotros sabiendo que nuestro rey está sentado sobre su trono hoy y para siempre. And to his enemies, there is great terror in that truth. Y para los enemigos de nuestro rey hay terror en esa verdad. Because there will never be a changing of the guards. Porque jamás va a haber un cambio de la guardia. There will never be a new administration. Jamás habrá nueva administración. Because this king is not like King Uzziah that died. Porque nuestro rey no es como el rey Usías que murió. He lives forever. Él vive para siempre. You see, it's not an intellectual pursuit. Como te das cuenta, esto no solamente es un aspecto intelectual. You want victory in your life? Si tú quieres victoria en tu vida, You want to overcome sin that's just plaguing you? tú quieres vencer el pecado que te está dominando, You want help in trials? quieres la ayuda en las tribulaciones, Build your life upon this rock that is our God, construye tu vida sobre la roca que es nuestro Dios, upon the one that is unmovable, encima de aquel que es inconmovible, upon the one that is sovereign, sobre aquel que es soberano, upon this holy God. sobre este Dios santo. Here's the second point Aquí viene el segundo punto. I want to encourage us with. Quiero animarte con esto. You see, in Leviticus, in 1 Peter, Tanto en Levítico como en Primera de Pedro, it gives us a command, a commission. se nos da una comisión, un mandamiento. It says, be holy, because our God is holy. Y se nos dice: sé santo porque nuestro Dios es santo. Wow. You need to think about that. En realidad necesitas meditar en esto. Because in our day, holiness is not trendy. Porque en nuestros días la santidad no es de moda, no está de moda. Holiness is not a popular thing. La santidad no es algo popular. In fact, being popular is the opposite of being holy. De hecho, en nuestro mundo el ser popular es lo opuesto a ser santo. Because we look in this world, what makes you popular? Porque al ver este mundo, ¿qué es lo que te hace popular? Well, you have the nicest clothes and the most friends and you're just popular. You got it all together. Oh, pues en este mundo la popularidad se define por la ropa que usas y las amistades que tienes. But the problem is you look just like them. Pero el problema es de que te ves exactamente como los demás. Your life looks just like everybody else. Tu vida se parece a la de los demás. That's the opposite of holiness. Y eso es lo opuesto a santidad. It's not popular to be holy. Porque no es popular ser santo. Because holiness demands a separation. Porque la santidad demanda separación. Holiness demands that you're not like
anyone else. Porque la santidad demanda que tú no seas igual a los demás. Right? Why don't you sleep around? O porque tú no duermes con muchas personas. Why don't you have sex before marriage? ¿Por qué no tienes sexo antes del matrimonio? Well, let me tell you. Déjame decirte, Because God alone is holy. porque solamente mi Dios es santo. And because God has called me to be holy like He is holy. Y porque Dios me ha llamado a mí a ser santo como Él es santo. To be separate. De ser separado, To be unique. ser único, To not be common. no ser el común. Everyone else is doing it. Todo mundo lo hace, te dirán. Exactly. Exactamente. I'm holy. I want to be holy like my God is holy. Yo soy santo y quiero ser santo como mi Dios es santo. And my God says don't do those things. Y mi Dios dice que no haga estas cosas. So I don't sleep around. Así que yo no ando durmiendo con quien sea, I don't shack up with my girlfriend. no ando en unión libre, Because there is a commission on my life to be holy like my God is holy. porque hay una comisión en mi vida de ser santo y vivir mi vida santa como mi Dios es santo. You see, it means to be unique, Lo que significa es que somos únicos, to be separate. ser separados. And that's a hard thing for us to live up to. Y este es un estándar alto para nosotros. It means sacrifice in our lives, Representa sacrificio para nuestras vidas. right? That we are living sacrifices, Ese es el sentido de cuando se dice que somos sacrificio vivo. right? We put those things upon the altar and we give them to God. Ponemos estas cosas en el altar y se las entregamos a Dios. And we say, my life is set apart. Y decimos, mi vida es aparte. Remember, like the shovel was set apart? Así como la pala en el santuario era apartada, My life, my body, my mind, everything I am is set apart for God and for His use. también mi vida, mi mente y mi cuerpo han sido apartados para Dios y su uso. I've placed my life upon the altar, He depositado mi vida sobre el altar and I've given it up to Him a holy and acceptable sacrifice. y se los he entregado a Dios como un sacrificio santo y perfecto. There is a call for holiness upon our lives, Hay un llamado a la santidad de nuestras vidas. not legalism. No estoy hablando de legalismo. We're not adhering to a set of rules, No estamos hablando de someternos a una serie de reglas. but we're engaged in a relationship with Jesus Christ. Pero se nos ha llamado, a entrar en una relación personal con Jesucristo, Who's leading us through the teaching of His Word, que nos guía a través de la enseñanza de su palabra, who's sanctifying us closer into His image. que nos está santificando más y más a su imagen. There's a call for holiness upon our lives. Hay un llamado a la santidad sobre nuestras vidas. But man has a problem. Pero el hombre tiene un problema. And this is the third point. Y ese es el tercer punto. Man has a sin problem. El hombre tiene un problema de pecado. You see, Romans 3:23 says, For all have sinned and fallen short of the glory of God. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. We do not match up to His glory. Nosotros no llegamos al nivel de su gloria. Sin separates us from God. El pecado nos separa de Dios. I don't care how many times you go to church in your life, that will not get you to heaven. Sin importar cuántas veces vayas a la iglesia en tu vida, eso no te va a llevar al cielo. I don't care how many times you quote a prayer, Sin importar cuántas veces repitas una oración, that will not get you to heaven. eso no te llevará al cielo. I don't care how good of a person you are, it will not get you to heaven because all have sinned and fallen short of the glory of Sin this God. importar cuán buena persona crees que eres, eso no te va a llevar al cielo porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. You see, we often compare ourselves, don't we? A menudo nosotros nos comparamos con otras personas, ¿no es cierto? Well, I'm holier than that person. Oh, yo soy más santo que I'm a aquel. better person than that Yo soy person. mejor persona que aquella persona. Right, but the people we're often comparing ourselves Y to, generalmente con las personas con las cuales nos comparamos, we try to find the worst things in society. siempre estamos buscando a los peorcitos para Right. compararnos con ellos. Well, at least I'm not a drug dealer. Por lo menos no soy contrabandista. Right? At least I'm not a prostitute. Por lo menos no soy prostituta. Right? At least I've never murdered anybody. Por lo menos no he matado a nadie. Right? So that means I'm a good person. Eso significa que soy buena persona. Let me tell you this. When you stand before God on the day of judgment, that will not be how you're judged. Pero déjame decirte que cuando estés de pie en el día del juicio delante de Dios,
así no te va a juzgar el Señor. God will not look at you and go, oh, well, you're better than that person, so come on in. Dios no te va a decir, ah, sí, tú eres bueno, tú eres mejor que aquella persona, tú puedes pasar. You see, the comparison is going to be a vertical one. Sino que la comparación va a ser una comparación vertical. Your holiness is going to be compared to God's holiness. Tu santidad va a ser comparada con la santidad de Dios. And I promise you, you will fail. Y te prometo una cosa, vas a fracasar, You will fail. vas a reprobar. Because no matter how hard you try, you will never obtain this holiness. Porque sin importar cuánto te esfuerces, jamás vas a obtener esta santidad. But you see, when Moses was talking to God and saying, well, what are you like? What's your name? Pero cuando Moisés estaba hablando con Dios y le preguntó, bueno, ¿cómo eres? ¿Cuál es tu nombre? You see, God couldn't point to anybody Dios jamás pudo señalar a alguien que se le pareciera. until a little over 2,000 years ago, Hasta que hace como 2000 años atrás, where God could finally point and say, I'm like that one. llegó el momento en que Dios pudo señalar a alguien aquí en la tierra. Dijo, yo soy como Él. Jesus Christ, my son, that's what I'm like. Jesucristo mi Hijo, así soy yo. That's who I am. Así soy yo, ese soy yo, dice Dios. Listen to him. Escúchenle, Follow him. síganle, Put your faith in him. pon tu fe en Él. Right? He is the exact representation of who God is. Porque Jesucristo es la representación exacta de quién y cómo es Dios. John 17, verse 3 says, this is eternal life. Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna. How many of us want to know what eternal life is? ¿Cuántos de nosotros queremos saber qué es la vida eterna? Right? Well, praise God, the Bible tells us, it says, this is eternal life, Pues gracias a Dios la Biblia nos dice, esta es la vida eterna. that you might know God and know Jesus Christ. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. That's it. Eso es. And finally, God points down to his son, Jesus Christ, Y finalmente Dios el Padre señala a su Hijo Jesucristo, who lived a perfect life quien vivió la vida perfecta, without sin, sin pecado, completely holy, completamente santo, completely set apart from this world. completamente separado de este mundo. And guess what? When you do that, the world's going to hate you Y adivina qué, cuando tú haces eso, el mundo te va a odiar, because it hated him. porque lo odiaron a Él. Right? Holiness is not a popular thing. Una vez más, la santidad no es algo popular. What did they do? ¿Qué fue lo que hicieron? They crucified him. Crucificaron a Jesús. Right? But it's often said the Roman nails aren't the things that held Jesus Christ on that cross. Pero es muy seguido se dice que no fueron los clavos romanos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, But the love of God held him there. pero fue el amor de Dios que lo sostuvo You ahí. see, because at that moment, God did something. Porque en ese momento en la cruz Dios hizo algo. God took the sins of all the world and put them upon the back of his son. Dios tomó los pecados de todo el mundo y los depositó sobre la espalda de su Hijo Jesucristo. And Jesus Christ died upon that cross for you, Y Jesucristo murió en esa cruz por ti, for me, por mí, for our sins. por nuestros pecados. That if we in our life would choose to repent from our sins and turn to God, Para que nosotros en esta vida, si decidimos darle la espalda a nuestros pecados y buscar a Dios to put our faith in Jesus Christ, y depositar nuestra fe en Jesucristo, it says you will be saved. Él dice, tú serás salvo. Well, saved from what? ¿Salvo de qué? Well, saved from your sins. Salvo de tu pecado. Saved from the imminent judgment that is upon your life. Salvo del juicio inminente que está sobre tu vida. Because hear this, if you do not have Christ as your Lord and Savior, the wrath of God abides upon you right now. Porque si tú no tienes a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la ira de Dios reposa sobre ti en este momento. And if you were to die